vamos a ver la parte micológica y la parte igual de interesante, así como fue la presentación del caso clínico. Como se mencionó, es un caso multiinstitucional, más que multidisciplinario, multiinstitucional, en donde gracias a la colaboración de la Universidad Rovira y Virgili de Reus, España, se logró finalmente dar la conclusión de este caso tan interesante, y también a la astucia, así como ahorita me llamó la atención que decía la doctora Guevara de una residente que fue la que sugirió. Aquí también hubo alguien que tímidamente sugirió lo que se tendría que hacer para llegar al fondo de este caso. La que sigue, por favor. Bueno, este es el examen directo que ustedes vieron, que es el inicial, no había duda, realmente el hacer el diagnóstico de este caso no fue la dificultad, se sabía que esto era una mucormicosis, con este KOH al 10%, están las cifras hialinas, gruesas, cenocíticas, dicotómicas, la que sigue. Y este es el cultivo que se hizo en el laboratorio del Hospital General de México, unas colonias correspondientes a cualquier mucoral. Vamos a ver, son colonias blanquecinas, algodonosas, que llenan por completo el tubo de ensayo. Y aquí empezaban los problemas. Cuando se hizo el examen directo de estas colonias, pueden observar ustedes aquí, estas estructuras realmente no permitían una identificación fácil, o sea, la micromorfología de este hongo con estas estructuras muy poco definidas, y veíamos hay algunas cifras, algunos cuerpos, unos elementos de reproducción muy mal definidos, no permitían realmente saber si esto se trataba de mucor, de rizomúcor, exactamente de qué especie estábamos hablando. Aquí, afortunadamente para el caso, se estaba llevando a cabo una tesis de licenciatura de la química María Teresa Sánchez Ramírez, que estaba ahí haciendo su servicio social y su tesis en el laboratorio, y fue quien sugirió: ¿no será una de estas cepas que necesita que se le dé así como un empujoncito, un medio de inducción especial para que pueda crecer? Porque se repitió N cantidad de veces en el saburo y esto no nos permitía la identificación. La que sigue. Así se hizo y se sembró en los medios de inducción sapectos y agartierra, y lo que se obtuvo fueron estas hermosas imágenes de este hongo que nos estaba dando tantos problemas. Esto, se identificaron estas estructuras reproductivas. Vean ustedes el esporangióforo largo, el esporangio muy redondeado, que correspondía hasta lo que sabíamos en este momento y lo que se podía identificar más fácilmente, que correspondiera a una Apophysomices elegans. Vean ustedes cómo da esta imagen la columnela como si fuera una copa de martini llena de aceitunas, que son las esporas, aunque si nos fijamos bien, estas aceitunas serían medio cuadradonas. Ahorita pongan atención en esta última fotografía que más adelante vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, se logró felizmente decir, esto ya lo identificamos, puede tratarse de una Apophysomices elegans, pero vamos a pedir que nos lo corroboren. Aquí es donde acertadamente se decide mandar esta cepa a estudiar a España con el grupo que actualmente a nivel mundial son los expertos, son los grupos son los miembros del Grupo Internacional de Estudio de los Zigomicetos, de los mucorales, y son quienes han descrito por lo menos 3 de las 4 especies de Apophysomices que se conocen en este momento. Entonces, ¿quién mejor que ellos para decirnos efectivamente esto es una Apophysomices elegans? La que sigue. Y ellos reciben la cepa, nuevamente trabajan con ella. Sí, claro, esto se trata de una Apophysomices, están en lo correcto, pero lo que nos llama la atención de entrada es que estas esporas no tienen la forma clásica de la Apophysomices elegans, podrían estar más bien entre la Apophysomices trapeciformis o el osiformis. ¿Me da un clic, por favor? Sin embargo, lo que más les llama la atención es esto. Vean ustedes el detalle en la ornamentación del esporangióforo. Y bueno, esto es algo que para que ellos digan que nunca lo habían visto, ya sonaba a raro. Entonces, no les coincidían exactamente la forma de las esporas y veían esa ornamentación en el esporangióforo y dijeron, bueno, este hongo muy probablemente no sea alguno de los que nosotros conocemos, de estas 4 especies que nosotros conocemos, vamos a seguir buscando. La que sigue. Le corrieron sus pruebas para carbohidratos con API 50 y resulta que nuevamente ninguna coincide para las 4 especies de Apophysomices que hasta el momento se conocen. La que sigue. Estas son las 4 especies de Apophysomices que se conocen actualmente.
elegans, que fue la primera descrita desde 1979, y las otras 3, variabilis, trapeciformis y ossiformis, descritas precisamente por este grupo del Dr. Schiegel, el Dr. Cano y el Dr. Guarro, en donde los han estudiado. Vean ustedes la forma de las esporas. Definitivamente la de nosotros no se parecían en nada a las de elegans, que son realmente redondas. Ellos tenían razón en decir que eran mucho más parecidas a cualquiera de las otras 2 especies, trapeciformis u ossiformis. Sin embargo, como no correspondían las pruebas bioquímicas ni fisiológicas del hongo, pensaron, me da un clic, que nuevamente ninguna cepa correspondió a Apophysomices elegans ni a ninguna de estas otras especies. La que sigue. Finalmente hicieron el análisis filogenético de la cepa, me da un clic, y al hacer el estudio de las regiones las regiones ITS D1 y D2 del DNA ribosomal, indican que se trata de una especie diferente, una especie que probablemente se pueda ubicar entre Apophysomices elegans y Apophysomices ossiformis, con este número de identificación, y se presenta esta propuesta ante el Grupo Internacional de Zygomycetes en abril del 2013, y probablemente se trate de una nueva especie que se ha propuesto llamar Apophysomices mexicana, especie nueva. Entonces, bueno, pues como el caso clínico nos va llevando de la mano poco a poco hasta dar con esto, que muy probablemente estemos frente a un hongo completamente nuevo y por primera vez visto. La que sigue. Entonces, haciendo una breve revisión, el género Apophysomices, les decía, fue por primera vez descrito en el 79, la primera especie fue elegans, y fíjense, es aislado del suelo, lo cual va muy bien con esto de que los pacientes lo adquieren por trauma cutáneo, pero no cualquier trauma, sino traumas extensos, como lo vamos a ver. La que sigue. Vean en este trabajo de Gómez y Contonianis, en los casos que son por Apophysomices, dice este trabajo, casos por mucorales inusuales, no Rhizopus, no mucor y no Lictemia, sino Apophysomices, los que son de tejido blando. Vean ustedes, 41% trauma, 8% otros tipos de trauma, o sea, casi el 50% de las causas de estos cuadros cutáneos o de tejidos blandos por Apophysomices son por trauma. La que sigue. Entonces sabemos que la variedad de mucormicosis cutánea ya de por sí es rara. La que estamos acostumbrados, la que sabíamos ver, era la asociada a pacientes diabéticos, cetoacidóticos o postrasplantados o con leucemia, linfoma, que tenían traumatismos en zonas de catéteres, en zonas donde había bandas adhesivas, etcétera. Pero estamos viendo también esta serie de casos asociados a grandes traumas, a pérdidas importantes del tejido blando, accidentes automovilísticos, de motocicleta, y en algunos casos, como vamos a ver, unos reportes muy interesantes después de algunos cataclismos climatológicos. La que sigue. Estos son los casos que nosotros sabíamos ver, por eso la doctora Barrón desde el principio pudo ser muy clara con el diagnóstico. Vean ustedes esta placa de necrosis en los casos de mucormicosis cutánea primaria, pero vean esta otra expresión clínica de estos casos que estamos viendo por mucorales que son infrecuentes y que además el paciente tiene el antecedente de un traumatismo masivo. La que sigue. Entonces, la etiología principalmente está dada por Rhizopus arrizus, Lictemia corymbifera, pero existen estos otros casos causados por Saxena basiformis o Apophysomices, y bueno, se reconocen, como les decía, 4 especies actualmente. ¿Me da la que sigue? Aquí están algunos ejemplos. Ya se ha visto que estas especies de Apophysomices ya han dado casos en otros países en donde se cuenta con esta tecnología para poder llegar al meollo del asunto de cuál es el agente etiológico. Vemos que variabilis, trapeciformis ya están reportados en la literatura, pero fíjense en qué años, 2011, 2012, son realmente casos recientes. Este es muy interesante. Después de un tornado en 2011 en Missouri, en el New England se reportan 13 casos provenientes de este accidente climático. La que sigue. Vean ustedes las imágenes del artículo, prácticamente lo que nosotros veíamos con nuestro paciente. Entonces aquí nos reportan Apophysomices trapeciformis. La que sigue. Y algo muy interesante, denle un clic por favor. Aquí nos dicen cómo le fue a cada uno de esos 13 pacientes, y observen ustedes en el tratamiento. Anfotericina B más posaconazol y el paciente no murió, le fue bien. Anfotericina B y no le dieron ninguna otra asociación, el paciente falleció. Anfotericina B y posaconazol, el paciente sobrevivió. Equinocandina
y ninguna otra asociación, el paciente falleció. Es decir, la monoterapia no es de utilidad y sobre todo la monoterapia con anfotericina B no resulta de utilidad porque cuando se corre la sensibilidad de apofisomices resulta que es resistente a anfotericina B. Entonces, bueno, nuestra paciente realmente no tenía posibilidades de no saber toda esta información en ese momento. Vean ustedes, fluconazol también les va mal. Solamente en estos casos en donde se dio, por ejemplo, fluconazol y voriconazol y el paciente falleció, pero después se asoció posaconazol, el paciente le puede ir bien. Posaconazol era una opción, pero como lo mencionó la doctora Guevara, no había la posibilidad en el momento en el que fue vista la paciente. La que sigue. Es un caso de extraordinaria presentación clínica, inicia como cutáneo primario y que tiene estos dos factores, la paciente cumple con estos requisitos, un traumatismo abrasivo importante asociado a una diabetes que en este caso no era el principal problema, el descontrol metabólico, pero desafortunadamente con una cepa de apofisomices que tenía un tropismo cutáneo impresionante y una capacidad de crecimiento muy rápida. La que sigue. El diagnóstico fue en tiempo adecuado. En la instauración del tratamiento, en cuanto se hizo el diagnóstico, fue adecuada. Desgraciadamente, la sensibilidad para anfotericina B en esta cepa pues es la que no los ayudó en este caso. Quizá la desbridación quirúrgica fue lo único que le ayudaba a la paciente inicialmente, pero bueno, no era suficiente si no había un esquema antimicótico que le sirviera. La que sigue. Vean ustedes en este mapa del mismo artículo de Contonianis, los principales casos, decíamos, están reportados en la India. Estos que se ven en Estados Unidos muy probablemente sean de los que han ocurrido por los traumatismos de los huracanes, etcétera. Pero si nosotros trazamos una línea, le da un clic, caemos nuevamente en esta banda que nos recuerda mucho a otra enfermedad que compartimos mucho y de especies que compartimos con la India, que es el micetoma. Entonces esto podría explicar que pueda haber este tipo de cepas crípticas aquí en México de apofisomices y que quizá en un futuro encontremos este tipo de especies o alguna otra nueva, no se sabe. La que sigue. Este es un ejemplo de un caso de cooperación multidisciplinaria, decíamos interinstitucional, y bueno, de acuerdo a la morfología, fisiología, biología molecular de la cepa, se propone una nueva especie que es Apophysomices mexicana, especie nueva. Este artículo está en vías de publicación y es un caso que deja una extraordinaria enseñanza clínica, terapéutica y micológica. Muchas gracias.